Osvaldo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, querido maestro. Gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan y al panel, a la orden. Sí, me acompaña Javier Segarre, Enrique San Martín, pero quiero comenzar esta vez con la venia de mis compañeros. Osvaldo, mira, muy en contra de lo que me dice mucha gente, el debate anterior fue decisivo para el movimiento de frutas dentro de la posición en que llegaron los caballos en la lid electoral. Estoy siendo metafórico y no ofensivo en mi descripción, ya, porque generó una suerte de afectos, desafectos, de evaluar errores más que aciertos, ya, y terminó decidiendo un orden que yo lo cité 3 o 4 días antes de las elecciones que iba a ser inédito, lo cual terminó siendo porque nadie lo veía al señor Daniel Noboa en segunda vuelta. Es más, en las encuestas de 2 semanas antes estaba punteando con Bolívar Armijos quien quedaba al último. ¿Ya? Entonces, con esa descripción, Osvaldo, vamos a lo que va a suceder el domingo. Más que aciertos en el debate, es quien cometa menos errores o estoy pensando mal. Bueno, primero, muy buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia de este extraordinario espacio, Diálogo de la Mañana, lo que yo denomino mi escuela, mi facultad, donde nos hemos formado a aprender a hacer opinión, a aprender a discernir, a debatir y, lo más importante, aprender en democracia a buscar la amplitud y la pluralidad. Eh, Mira, hay que plantearse algunos análisis, o es decir, no puedo hablar yo de efectos si no analizo causas. Hubo dos hechos en la primera vuelta que desde de antemano cambiaron absolutamente todo, el escenario, las reglas, los tiempos y los ritmos en la primera vuelta, que fue el primero que es poco medido o poco analizado, indudablemente la ausencia de Pachacuti, porque Pachacuti era la segunda fuerza parlamentaria en el 2021, la segunda fuerza electoral en la elección, la inmediata, la que acabamos de tener a nivel local en este año, y digamos era un movimiento que indudablemente, desde mi punto de vista, por los hechos, iba a ser un gran protagonista y requería de candidato. Lamentablemente por sus problemas internos, bueno, ya sabemos lo que pasó. Ese fue el primer hecho que creo que alteró la primera vuelta. Y el segundo, lamentablemente el que hubiera querido nunca tener que dar una entrevista en ese sentido o de comentar esto, el magnicidio cobarde, miserable y atroz de un candidato presidencial, el señor Fernando Villavicencio. ¿Por qué? ¿Y por qué esto incide en el debate? Porque usted lo podía cuestionar al señor Villavicencio. Y eso es importante. Acá estamos, veo una discusión, un debate de instituciones intocables, incuestionables, impolutas, sacras. Yo creo que toda institución y todo espacio público es lo que tienen que entender quienes aspiran al poder, quienes están en lo público, quienes son contratistas, están sujetos al escrutinio público. Entonces, el segundo hecho es el asesinato de Villavicencio. ¿Por qué? Porque Villavicencio, usted lo podía cuestionar en cualquier ámbito, en democracia, pero era un gran orador. Y versus los participantes y el resultado del debate, yo creo que hubiera sido, suponiendo que el debate hubiera sido el factor determinante, yo creo que Villavicencio hubiera sido un gran protagonista. Y otra cosa que hay que decir, porque me corresponde hacerlo, aunque en el Ecuador hoy por hoy creo que es peligroso, ¿ya? Es el hecho de que Fernando Villavicencio se encontraba en una posición a 2 o a 3 puntos de quienes estaban disputándose el segundo puesto. Siempre estuvo así en la gran mayoría de estudios de opinión. Entonces, eso hizo que la elección o que el debate termine siendo un factor donde a partir de ese asesinato se reseteó prácticamente en términos técnicos, digamos, toda la elección. Es decir, todo varió, es como que empezamos de cero. Y hubo candidaturas que tenían que consolidarse, digamos, en el... Parece que tenemos un tema técnico con la conexión con Osvaldo Moreno. Él estaba haciendo un análisis de cómo se sucedieron los hechos previos al debate pasado y citaba dos: el de la ausencia de Pachacuti dentro del tablero electoral. Pues estaba claro que el señor Yacu Pérez no representaba la línea de Pachacuti, y también el magnicidio que efectivamente terminó pateando el tablero y reseteándolo en términos técnicos, como él lo estaba describiendo dentro de su análisis. Pero eso eran los temas previos, lo que
puso en la palestra del debate una nueva realidad. Estar sin el señor Villavicencio, alguien que tenga que ocupar ese puesto, la ausencia de Pachacuti, que era una línea interesante, segunda fuerza en la Asamblea Nacional, y por supuesto quien capitalizó de manera adecuada, haciendo una lectura correcta del escenario, fue, y es evidente, pues el resultado así lo esgrime, fue el señor Daniel Noboa, sin quien, para sorpresa de casi todo quienes hacemos un análisis político serio, llegó a las finales y está peleando junto a la señora Luisa González, quien presidirá los destinos del Ecuador por un periodo corto de 16 o 18 meses, dependiendo de cuándo se entregue el poder. Quiero saber si hemos recuperado la señal con Osvaldo. Osvaldo, por favor, continúa. Estabas en tu análisis sobre la ausencia de Pachacuti y el magnicidio de Fernando Villavicencio, que se reseteó el tablero electoral y al debate entraron con una dinámica diferente. Tu audio, por favor. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, Osvaldo. Qué lástima el Ecuador al que nos hemos convertido. Yo no recordaba apagones hace décadas. Bueno, entonces le comentaba que la ausencia de Pachacuti, el magnicidio de Villavicencio, resetea la elección. Y en este hecho, el debate, pasan dos cosas muy interesantes. Primero, la ausencia de contundencia de parte de los favoritos, entre comillas, pues, ¿no? Había candidaturas que, obviamente a todo el país, no a las candidaturas, este asesinato, este magnicidio nos madrugó, nos dejó en shock, y obviamente no hubo la potencia o la contundencia de parte de algunos candidatos como para ser los grandes protagonistas del debate. Por otro lado, ya analizándolo, porque los hechos es mejor analizarlos obviamente cuando están consumados, también en eso se parece la política a la medicina, pues, ¿no? Ya cuando está el resultado de un examen o de una biopsia, usted puede saber, o de una autopsia, las razones o los motivos. Cuando usted analiza con detenimiento el perfil de este joven candidato Noboa, tampoco es tan aparecido como lo pintan, ¿ah? Cuidado. Primero, el apellido Noboa ha estado presente todo este siglo en la papeleta, ¿sí? Todo este siglo en la papeleta. Eso es importante. Y recordemos que en la elección del 21 a Álvaro Noboa no se lo dejó participar simplemente por llamarse Álvaro Noboa. Y no nos engañemos, para no afectar la candidatura de Lazo. Entonces, ese apellido ha estado presente en toda la papeleta, en todo este siglo en la papeleta. Segundo, este señor tiene un recorrido político, mucho más en una provincia tan, digo yo, macondiana políticamente de cacicazgos como es Santa Elena. Nosotros los citadinos pensamos que Santa Elena es Santa Elena, Salinas y Libertad, y no es verdad, es enorme esa provincia, pero es un monstruo, tiene desiertos, recintos, creo que son casi 300 recintos que tiene esa provincia. Y él venía de hacer un trabajo en esa provincia, ya tenía un trabajo político. Adicional a que esta elección nos desmontó algunos de esos mitos que se intenta instalar en la opinión pública. Ejemplo, que la asamblea detestable. Yo creo que la asamblea era mejor evaluada que el gobierno nacional. Y eso se reflejó en el resultado de la última consulta, porque en la pregunta que se evaluaba la asamblea, la diferencia fue de sobre 8 puntos, el no sobre el sí. Muchos más votos de los que le sacó Lazo Arauz. Y otro hecho contundente es que ambos finalistas vienen del ejercicio parlamentario. Sí, entonces, en ese contexto, ni le cuento el Consejo de Participación Ciudadana, donde la pregunta que lo afectaba obtuvo 16 puntos. 16 puntos. Yo creo que más legitimidad que la democrática o electoral no existe en democracia. Pero, al margen de eso, eso nos lleva a una segunda vuelta donde ya empiezan a aparecer las vulnerabilidades de ambos candidatos. ¿Sí? Es decir, un Daniel Noboa que estuvo fuera del radar, que estuvo fuera de la escena, que estuvo lejos del fuego cruzado, y que hoy ya llega a una elección, a una segunda vuelta, donde, como todo candidato, tanto él como su contendora, nos han mostrado una elección para mí bastante atípica, donde me parece que los principales protagonistas o actores o voceros de las campañas han sido los binomios más que los mismos presidenciales. ¿Sí? Y se da también un hecho inédito, que creo que es la primera vez que un vicepresidente o una vicepresidenta es exiliada antes de ganar la elección o concluir o empezar el mandato. Entonces, en ese escenario llegamos a una segunda vuelta para mí bastante aburrida. Como hablando en términos futboleros, se están dando solo pases en el medio campo y nadie se atreve a entrar a la defensa contraria.
y que probablemente, si aplicamos la lógica de la primera vuelta, esperemos que no exista ningún hecho extraordinario, tal vez ambas candidaturas estén replegadas, reponiendo algunos errores, digamos, de cálculo, las declaraciones de Arauz, las declaraciones de la señora Abad, por ejemplo, en el correísmo la ausencia de una vocería principal desde su candidata, ¿no? Los principales voceros de la campaña de la señora González son Correa y Arauz. Todavía ella no se apodera o no abandera, digamos, ese proceso. No digo que tiene que ser Moreno 2 o negarlo a Correa 3 veces, porque Correa está claro que es el conductor, pero en ese lado digamos, del proceso no despega todavía ese liderazgo. Y del lado de Noboa me parece que hay ausencia digamos, de proyección, es decir, ¿cuál es el entorno de él? La mamá, la esposa, la tía, y eso para mí también es digamos, para cuestionar en un debate y hacer preguntas. Porque lo que sí tengo claro, más allá de quién va a ganar o quién va a perder, porque yo le puedo decir a alguien que tiene una encuesta, hoy gana tu candidato, mañana no sé, es que creo que lo que nos tienen que garantizar ambos candidatos es que no se puede prolongar esta catástrofe. Si cualquiera de las dos candidaturas prolonga esta catástrofe o mantiene ni siquiera lo voy a llamar estilo, sino no lo sé, no lo puedo definir, de conducción del Estado, ya conversemos con Petro de una vez para ver si negociamos la reintegración a la Gran Colombia, porque creo que ya sería la desintegración nacional. A ver, Osvaldo, ya con este extenso análisis que has hecho, vamos un poco a sacar las ideas, fuerza de todo lo que has dicho. Está claro que llegamos a una segunda vuelta electoral con dos jóvenes, con una corriente bastante fuerte. Para mí siempre ha sido un error ponerlo a Correa como el cuco cuando hay una población, hay un gran porcentaje de la población agradecida de su gestión, y el que no lo quiera ver así es un ciego que la política no la puede entender, en donde la gratitud puede más por un sector del pueblo que el odio por el otro sector, y ahí están los resultados y siguen sin entenderlo, porque al pasado solo se lo supera con una mejor gestión y no con verbalizar muchas cosas que, pudiendo ser ciertas, no tienen razón en el corazón de los votantes. Primera cosa. Segundo, insisto, yo coincido contigo que el señor Noboa no es un improvisado dentro de la política por la trayectoria de su progenitor. Tiene una estructura, tiene una data producto de esa gestión del pasado de su padre, que la ha aplicado muy bien. Y yo hice una metáfora con respecto a esto y no sé si tú la vas a compartir. El señor Noboa fue como aquellas pepas de canguil que las fue depositando en varios puntos de la geografía del Ecuador, en Santa Elena, en Manabí, en donde sea. Y resulta que llegó un momento en que prendió el microondas político y comenzaron a reventar y se transformaron en votos a través de una gestión electoral. Analizando a los dos y circunscribiéndonos al debate, ya no al análisis, ¿qué debemos esperar de cada uno de ellos en concreto? Pues tú has dicho que tienen que solucionar, cualquiera que se siente, el problema de seguridad, y que no pueden andar diciendo tanta cosa, tanto ofrecimiento, que a duras penas van a poder cumplir solo uno o dos, porque no hay tiempo para más. Usted me hace volver a los 90, cuando rendía exámenes orales. De su estilo acabo de sentirme otra vez cuando rendíamos los exámenes orales como usted en la universidad. Así que qué gusto volver a esos tiempos. Eran complicados, uno llegaba con unas ojeras acá. Lo digo con cariño, sin haber sido usted un cuco, pero sí nos ponía, digamos, nos mandaba al centro, al otro lado, y uno tenía que amanecerse estudiando, porque recuerdo sus palabras: si un abogado no sabe bienes, no puede ser abogado. A ver, primero hay que tener claro algo. Hay un tema con el correísmo que es súper importante, que no es un tema de reivindicar o no. Yo creo que el politólogo, por lo menos, y eso siempre le digo a mis alumnos y clientes, nosotros no hablamos ni bien ni mal de los actores políticos, los describimos, ¿sí? Si usted revisa el resultado de la primera vuelta, también habría que hablar de la afectación que tuvo el asesinato, el magnicidio de Fernando Villavicencio en el resultado, que creo que afectó a todos, no solo al correísmo. Pero si usted revisa el resultado de la primera vuelta, hablamos del 33.70 y algo, más o menos 72, 71. Si usted se lo pone a analizar de manera inteligente, como lo acaba de hacer usted, efectivamente,
Es un tercio de la población de los votos válidos que avaló esta fuerza, por las razones que sean, por nostalgia, por odio, por amor, por democracia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que en nuestro país, yo el otro día escuchaba una barbaridad que honestamente me dio vergüenza. Escuchaba a una activista política, una señora que no voy a decir ni por mujer ni por su nacionalidad, pero decía alegremente que la familia Noboa eran narcotraficantes, pero o sea, ya en este país, o sea, créame que me horroriza que alegremente declaramos narcotraficante a toda la humanidad, ¿no? El otro día escuchaba eso. Entonces, uno no puede decir alegremente a una fuerza que representa un tercio de la población electoral, crimen organizado, y lo mismo del otro lado. O sea, ya tenemos que cuidar las formas en este país. No se trata de ser políticamente correcto, no, sino de que no podemos alegremente ir y acusar a toda la humanidad, pues tú narco, yo narco, nosotros narcos, vosotros narcos, a pesar de la situación nefasta. Pues deberían ser las instituciones las que definan eso, pues, ¿no? Pero bueno, un tercio de la población respalda esta fuerza política. Eso es un tema interesante. Pero hay algo que tiene Daniel Noboa, que si gana la elección creo que sería el factor preponderante. Es casi imposible, a pesar de la juventud de la señora González, aparte de una mujer muy atractiva. Créanme que yo me aprendí su nombre recién hace 2 semanas. He leído de su trayectoria. Es una persona que tiene un plus alucinante, que nadie habla de eso, o ellos no hablan de eso, que es su experiencia pública, que creo que es lo que... Creo que la catástrofe que vivimos es básicamente la ausencia de la conducción del estado de eficiencia. Y eso se refleja en los indicadores, digamos, de ejecución presupuestaria, ¿no? Por eso yo siempre digo, de nada sirve que el ministro Arrosemena inyecte los recursos si no los ejecuta. Eso hay que decir las cosas como son. Entonces, en el caso de Noboa, él tiene para mí un arma que lo podría ser invencible, que es muy difícil que usted le objete el ser abanderado del cambio, ¿correcto? Es muy difícil que usted le diga Noboa pasado, por lo menos a este Noboa. Ni siquiera a Alvarito, porque al final nunca gobernó Alvarito. Entonces, como le decimos cariñosamente al abogado Álvaro Noboa Pontón, pues, ¿no? A veces uno lo ve en Salinas, lo saluda, ¡oh! Y el hombre siempre con su característica venia y saludo entre japonés y ecuatoriano que tiene el señor, ¿no? En todo caso, creo que Noboa tiene esa ventaja, que es que puede o es abanderado de cambio. Tiene viento de cambio favorable, que en una elección es muy difícil. Ahora, eso no cambia, obviamente, en el debate podría esto tomar otra posición, y que aprendiendo las lecciones del pasado, no solo de esta elección que acabamos de vivir, recordemos que las elecciones ya se definen en la última semana, ¿ya? Y el correísmo, hablemos de sus posibilidades, ¿ya? Si está en 45%, como dicen algunos estudios, es decir, que está un 5% de voltear indecisos y podría ganar la elección. Entonces, en criollo, la elección, desde mi punto de vista, 20 años dedicado a esto profesionalmente, las últimas 24/7, yo creo que hoy, a esta hora, la elección, a pesar de lo que nos digan los estudios de opinión, creo que está para cualquiera. Sí, yo no voy a coincidir tanto con ese final porque y siempre me ha gustado hacer contrapunto con usted, Osvaldo. Respeto mucho el trabajo que hace, pero si bien es cierto la aritmética, y con esto yo voy a terminar para darle paso a Javier, la aritmética en el plano electoral no es tan estricta, pero sí da insumos suficientes para saber cómo se puede repartir el pastel. Y el antecedente de cómo se comportó el electorado del pasado con respecto a determinados candidatos, como por ejemplo Cristian Zurita, como por ejemplo la línea del señor Sonnenholder, como por ejemplo la línea del señor Herbas, etcétera, como que no canalizan directamente a favor de una tendencia, sino de otra opción a regañadientes, ni siquiera convencidos, por exclusión. ¿Tú crees que la aritmética de este sentimiento puede en algún momento, como tú dices, navegar con viento favorable hacia la candidatura del señor Noboa? Creo que Noboa ha cometido un acierto, no creo que eso sea casualidad, o por lo menos en mi interpretación, y un error. El acierto es que, ya cuento, usted me hace volver a las aulas, estoy recordando Tácito Expreso. Tácito, después usted nos enseñaba con una pizarra, me acuerdo. En esa época no había computadoras, lo hacíamos a tiza. Gracias y luego a vino Dios. Mire, Noboa ha hecho algo muy inteligente para mí, que es el hecho de asumir o aceptar, o ha formado una coalición de manera tácita. La misma coalición que llevó a Lasso al poder.
y la forma de aceptarla es de manera tácita, porque hacerlo de forma expresa y subirse a la tarima con los mismos actores o por lo menos fuerzas que nos llevaron a esta catástrofe le podría perjudicar. Entonces creo que lo inteligente es lo que él hace, que es, digamos que además que aceptar estos apoyos, tácitamente aceptarlos, es decir, montan una coalición, pero digamos de manera silente, no de manera pública, porque esa fotografía le hizo mucho daño al país y podría repetirse y país le puede afectar. El error que a mí me parece extraño, que ya no le encuentro explicación, es que en más de una entrevista lo he escuchado hablar del candidato Sonny Olsen, a quien debería, no sé, hacerle ojitos, mandarle saludos, no sé, decirle hola perdido, qué sé yo. Pero no le encuentro la explicación. Tal vez ellos la tengan, no sé, de pronto un estudio cualitativo, algo salió ahí, y no le encuentro sentido, porque más de una ocasión lo he escuchado, más que hablar mal, simplemente hacer comparaciones, creo que no al lugar en la posición que él se encuentra, ¿no? De candidato. Y Sonny Olsen tiene su fuerza, ¿no? Creo yo que es un hombre joven, creo que está entero, tiene 40 años, y bueno, tal vez la campaña que no tenía causa, ¿no? Que básicamente lo que planteaba la campaña de Sonny Olsen y sus voceros es vamos segundos. ¿Y cuál es su propuesta para el país? Que vamos segundos. ¿Y cuál es su fortaleza? Que vengo de Harvard. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí tengo 9 encuestas para que usted vea que voy segundos. Pero allá hay un 8%. Y la política tiene esa ventaja de que nunca se sabe. Adicional, y acuérdese de lo que le voy a decir en este momento, yo le aseguro que la papeleta de la última elección del 20 de agosto se va a repetir por lo menos en el 50% de sus miembros los próximos 15 años, ¿no? Así que eso es lo que creo que pasa, ¿no? Noboa está asimilando muy bien la coalición, tácitamente, pero por otro lado creo que comete errores al hablar mal de un indudablemente protagonista que es mejor. Osvaldo, le voy a pasar a Javier Segarra, pero voy a dejar sentado frente a usted algo a lo que me atrevo a decirlo al aire. La diferencia entre primero y segundo puesto va a superar los 7 puntos. Se lo digo. Ojalá. No, va a pasar, ya va a ver. Le paso a Javier Segarra. Ahí nos comemos un ceviche para festejar esto que le estoy diciendo. Javier, buenos días. Siga con la entrevista, por favor. Hola Osvaldo, ¿cómo le va? Buenos días. Querido, qué gusto. Usted no fue mi docente, pero sí de mi hermano y algunas primas mías. No, a la orden. Siempre uno aprende de ustedes, nuestros invitados. Sí. La pregunta es, desde el punto del análisis netamente político, en el sentido de que los ecuatorianos hoy, en estas elecciones que se van a desarrollar el 15 de octubre, tendremos que escoger entre dos candidatos que fueron asambleístas de una asamblea cuya credibilidad no llegó ni al 4%. ¿Cómo entender eso en este país? Pero ¿según quién? Pues según Sedatos, la encuestadora de planta del gobierno. No me diga que la credibilidad de la asamblea era buena. No creo que se haya sido excelente, pero tampoco creo que era como el relato oficial planteaba en este caso el gobierno. Pero la credibilidad no era la más aceptable. Bueno, no era, o sea, mi opinión, querido Javier. Dele. Yo creo que era el 4% y me atrevería a decir que estaba mejor evaluada que este gobierno. Y yo me remito a los hechos, no a estudios, ¿no? Que respeto mucho. Yo, por ejemplo, los datos de Ángel Polibio Córdoba para mí en temas de Latinobarómetro son extraordinarios, pero en este caso pues, tomemos en cuenta el resultado de la última consulta popular, que avaló y reivindicó a la Asamblea Nacional. Y hoy, efectivamente, que la gente no entiende por qué, porque obviamente hay que irse a los hechos, hoy hay 2 finalistas de esa Asamblea. Ahora, ¿cuál es la elección? Más allá de este debate, ¿no? Porque, ojo, yo no es que sea una extraordinaria Asamblea, pero tampoco es como el gobierno lo pinta. Yo creo que el gobierno era peor, o es peor. El tema pasa, ¿sí?, por cómo ese ejercicio legislativo y cómo el ejercicio ejecutivo se plantean los escenarios en los cuales puede prescindir el uno del otro. Y ojo con lo que voy a decir, no es que hablo de una dictadura, pero ¿desde cuándo el Ejecutivo necesita de la autorización de la Asamblea para aplicar todo el peso de la ley contra la inseguridad? Oiga, estamos ya cerrando el año, la proyección es que vamos a ser el país más inseguro del hemisferio. 43 muertes violentas. Y hubo otra fuerza que tenía 5 muertes violentas. Entonces, si tengo un momento donde existe una fuerza que tenía 10 veces menos, es decir, el momento más seguro de nuestra historia fue hasta el año 2017, de acuerdo a los indicadores, y el más inseguro es hoy. No hay ni discusión, pues, no hay ni debate, no hay ni ya el real ya sería, no sé, pues yo soy politólogo, no psiquiatra, no soy bueno para alucinar. Entonces, en ese escenario, yo creo que hay que darle las competencias a cada cual.
el señor presidente de la República es un colegislador, indudablemente, pero en lo que le corresponde al Ejecutivo, es como la seguridad, por ejemplo, que es el gran tema de discusión. ¿Sí? Ayer ya perdimos la cuenta de niños que han sido asesinados, querido. El 79% de las víctimas no tienen antecedentes penales. Y cáigase para atrás. El juzgamiento o investigación o sometimiento ante la justicia de autores intelectuales es casi cero. Es decir, que este es un país donde está garantizado la impunidad de un autor intelectual, de acuerdo a los indicadores. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando se habla de que los municipios, por ejemplo, no tienen la más remota, más allá de poner las aguas, la gasolina, los almuerzos, hacerle barra, poner camionetas, llantas, el que delinea, de acuerdo a la Constitución, la política de seguridad, se llama el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que parte del relato oficial, del fracaso rotundo de este gobierno, era que la Asamblea, entonces mucha gente, no que la Asamblea, ¿qué tiene que ver la Asamblea con la seguridad, por ejemplo? No que las leyes pro delincuentes, pero el que tiene que aplicar, y en eso es importante que los finalistas, y aquí viene mi gran preocupación, querido Javier, ninguno de los dos, ni la señora González, ni el señor Novoa, nos ha dicho, voy a invertir X cantidad, esta va a ser mi estrategia de seguridad, porque la seguridad, queridos ecuatorianos, es una política pública. Esto no pasa de jugar tiro al blanco con delincuentes o de hacer cárceles enormes como Bukele, que yo estoy en desacuerdo, porque esto es con más universidades, más movilidad social, más inversión social, más canchas de fútbol, más deportes. No, esto no pasa por eso. Esto pasa por políticas públicas de seguridad, que las diseña quién el Ejecutivo y que las ejecuta quién el Ejecutivo, no el nivel parlamentario. Entonces ninguno de los dos nos ha dicho, este es mi plan de seguridad, que nos va a costar tanto, que lo va a ejecutar fulano de tal, y estas son las metas. ¿Quién ha dicho eso? La verdad que el único que hablaba de eso era Tópica, hay que decirlo en honor a la verdad. ¿Sí? Algunas cifras yo no estaba de acuerdo, pero tenía un plan. Ninguno de estos dos candidatos, tanto la señora o señorita González, que es irrelevante en su estado civil, y el señor Novoa, le dicen de cariño Novita, cariño por si acaso, ninguno de los dos nos planteó un plan de seguridad. Lo otro, no nos dicen los nombres de quién es la conducción económica de la nación, por ejemplo, quién la va a llevar. La señora González dice que su principal asesor va a ser el presidente Correa, y está bien, pues no creo que lo tenga que negar al revés. Pero yo sí quisiera de ambos actores, de una vez por todas, nombres. ¿Por qué? Porque eso es importante, querido Javier. Porque en los primeros 100 días de gobierno, sabiendo nosotros quiénes van a ser, esto es importante, tenemos claridad de los primeros 100 días de gobierno, que a diferencia de otros gobiernos que marca la pauta, en uno tan corto de transición, por supuesto que va a marcar el rumbo del país y de la nación. En definitiva, no nos han dicho el cómo en determinados temas, y sin duda que el de la inseguridad es fundamental, la generación de empleo y la situación económica también. Y ahí está el problema, y entonces volvemos a lo mismo, tener un presidente que no tiene, no es que no tenga, pero le falta ese aspecto que usted bien señala. Bueno, ¿qué vas a hacer por el tema de la inseguridad? ¿Qué vas a hacer por el tema de la generación de empleo? Y en eso hemos sido un poco los ecuatorianos, decir, bueno, no me queda más que votar por el que me guste, cualquiera que fuese, pero no profundizamos en el tema del cual usted señala, el cómo lo van a hacer en determinados temas. Mire, por ejemplo, otro tema que no se habla. Ajá. Claro que no se habla porque es como que tienes un cáncer, digamos, cerebral, y ya no importa el hígado. Ahorita hay que ver cómo reduces los tumores y los dolores, luego es el hígado, igualito. Mire el caso de la migración. Claro. No de acuerdo a lo que dice Osvaldo Moreno, sino al censo. Algunos lo cuestionan, otros no, pero es la cifra oficial, y yo lamentablemente, como usted o como mi maestro Ramiro Cepeda, que somos académicos, tenemos que basarnos en los estudios formales, las fuentes oficiales. Podemos cuestionarla, estar en desacuerdo, pero la base para un debate o la argumentación es con las cifras oficiales. Claro. Aproximadamente habrían salido 300.000 ecuatorianos del país. Migratorio. Ya es como cuando hubo la pandemia. El gobierno Moreno te decía, no, hay 5.000 muertos, 10.000 muertos. La base de datos del registro civil, en esa época estaba mi querido alumno Vicente Cayano Bazán, hermano de Vicente Cayano, porque es González Vicente, no me acuerdo si lo pudieron. Cuando usted cruzaba la base de datos del registro civil, la cruzaba con, digamos, con los muertos, había un exceso, digamos, un remanente de casi 50.000 muertos. Pues. Cuando tú
en el año 2021, descubrimos que en el 20 hubo 50.000 muertos más que lo que hubo en el 19, a nivel nacional y en Guayaquil especialmente. Entonces, cuando te ponías a escarbar, no, señor, solo murieron 10.000 de COVID y 40.000 de neumonía típica. Entonces, para eso son las cifras. Entonces, ¿qué nos dicen las cifras? Que han salido, se calculan 100.000 por días oficiales y una cifra parecida por días informales. Hay una crisis migratoria en el Ecuador. Y hay una crisis local que ojalá los gobiernos locales lo entiendan. Bueno, entiendo que tanto la señora Marcela Guiñaga como el señor Aquiles acaban de sentar, están 3, 4 meses en el poder. Pero mire, por ejemplo, el caso de la marca Guayaquil, golpeada terriblemente por la pandemia y ahora rematada por el tema de la inseguridad. ¿Sí? Cosas como el turismo están totalmente, no nos engañemos, están muertos. ¿Sí? Cierran los negocios, todo el mundo está siendo vacunado, ya perdimos la cuenta de amigos que han sido asesinados sin antecedentes penales, nos roban el derecho digamos, a la honra, nos asesinan permanentemente el momento que una persona muere en un hecho violento y la gente piensa, obviamente por instinto, no, en algo se llama. Y mentira. Nos roban hasta el derecho a llorar. Ya el otro día, hace poco, había fallecido un conocido, chico sin antecedentes penales, los amigos del colegio en el chat, nadie quería el velorio por miedo que vayan a rematar, entre comillas. Lo habían secuestrado. Increíble, ¿no? Entonces, es en el que estamos viviendo. Y ese es el país tal, porque ya hablar de Lazo es hablar ni siquiera de la leche derramada, es hablar de un pasado. Yo creo que los candidatos nos tienen que dar esas certezas y contundencias y tranquilidad al país de qué van a hacer para sacarnos de esta crisis espantosa. Osvaldo, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Gracias a usted, querido Javier, querido Ramiro, y mi abrazo a mi querido Eduardo Mendoza, que debe estar desayunando o dormido. Un gran abrazo. Qué bien lo conoce. Gracias, Osvaldo Moreno. La verdad que hay algunos temas que uno se pone a analizar en determinado momento cuando comienza a generar estas